¿Se puede perder la salvación o es que nunca la han tenido? Eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy, con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchos pastores, a muchos maestros que enseñan de que la salvación se pierde, pero también he escuchado a otros pastores muy conocidos, a otros maestros que enseñan que la salvación no se pierde, pero creo que no han tocado los puntos esenciales que aclaran el por qué la salvación no se pierde, y hoy vamos a tocar esos puntos. Primero, vamos a hablar de algo muy importante que es el error. ¿A qué error me estoy refiriendo? Pensar que todo el que dice que es cristiano realmente lo es. Vamos a hablar de otro punto también, estos tipos de éxtasis engañosos. O sea, personas que tienen sueños, disque revelaciones, que yo tuve un sueño que fue al infierno, después fui al cielo y por eso hoy día me convertí a Dios. Eso también es algo muy engañoso, ¿no? Son una especie de conversiones extrañas que no tienen nada que ver con un convertido bíblico, un convertido genuino. También vamos a hablar de una extraña conversión. Vamos a hablar de las emociones, que también el mismo Satanás usa las emociones de las personas para hacerle creer algo que realmente no son. Pero también vamos a hablar cómo es un verdadero cristiano, o mejor dicho, cómo es una verdadera conversión. Y en la Biblia encontramos ampliamente ejemplos de muchos que se convirtieron a Cristo y que dejaron su testimonio plasmado. Y esto llama la atención a nosotros los creyentes, hermanos. ¿Qué testimonio estoy dejando yo? Si andamos caminando torcido, es tiempo de enderezar nuestros pasos. Es una exhortación para mí mismo y también para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a plantear la pregunta. ¿Se puede perder la salvación o es que nunca fueron salvados? ¿O es que nunca la han obtenido? Y vamos a hablar del error, citando un versículo que citan los que piensan que la salvación se pierde. Pero vamos a ver el contexto de cómo el Señor habla en Mateo capítulo 7, versículo 21. Este es el error. Mateo 7, versículo 21. El Señor dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, está hablando tiempo futuro: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquellos que enseñan de que la salvación se pierde porque sencillamente ven algunos que andan muy emocionados diciendo Señor, Señor, y lo ves muchas veces hasta en las redes sociales, exponiendo su testimonio y su vida. Pero hay un punto que yo quiero que usted note de ese tipo de personas que andan hablando, y es que siempre recalcan el cambio que ellos se hicieron y no el cambio que Cristo hizo en ellos. El número uno, nunca mencionan
cómo Cristo los salvó de su pecado. Nunca menciona que fueron perdonados, limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, este tipo de personas son personas religiosas que aquí en Mateo el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el error de pensar que todo el que diga Señor, que piense que tiene a Cristo, lo va a mostrar es por sus evidencias. Y Cristo siempre habló de los frutos. Dijo el Señor que por su fruto os conoceréis. Vamos más atrás, dice, no puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Usted dirá, bueno, hermano, pero yo he visto a muchos que aparentemente dieron buenos frutos y duraron muy buen tiempo en la iglesia y predicaban a Cristo fervientemente. Y ahora lo vemos en el mundo arrastrado, en el mundo fuera, en el pecado, y andan entregados al pecado. Yo quiero aclararte algo porque a veces nos olvidamos de que el cristiano puede pecar, pero no debe pecar. Y eso lo dije yo en el video anterior. Incluso cuando cité en la carta a Tito, hice mención a que la gracia nos enseña, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos quieta, justa y piadosamente. La gracia no nos enseña a vivir en libertinaje, sino en santidad. Ese mandamiento que fue escrito allí en Levíticos, que Pedro también lo cita en su carta, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sed santo, dijo Dios, porque yo soy santo. La santificación, aunque es posicional, es una santificación que debe ser práctica. El verdadero cristiano que se descuida, es negligente, el pecado llega a su vida como un accidente y puede pecar. Él puede pecar, pero no debe pecar. Eso es lo que vemos a la luz de la palabra de Dios. Si decimos que la salvación se pierde porque yo peco, eso es decirle a Dios que la vida eterna que Él ofrece no es eterna, es temporal. Ya lo había dicho en el video anterior. Entonces es un error pensar que todo el que diga Señor, Señor, es del Señor realmente. Quiero ponerle un ejemplo rápido de Judas. Aunque Judas nunca dijo del Señor, Señor, siempre lo llamó maestro, pero Judas estuvo al lado del Señor. Pero el Señor siempre dejó claro de que él era un diablo, o sea, un adversario. E incluso en Juan capítulo 17, él habla de aquellos, siempre hace la separación de los 11 verdaderos apóstoles a diferente de Judas, que era un falso apóstol. Pero Judas también fue comisionado con los demás apóstoles a hacer milagros. Bueno, Dios puede usar maneras misteriosas, hasta una mano que no es salva. Porque entonces, ¿cómo usó a Balaam? Para que Balaam no maldijera al pueblo de Israel. Y aquí encontramos el ejemplo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí encontramos al que dice que me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿A usted no le suena esto a los carismáticos y a algunos pentecostales? Que por allí andan diciendo que echan fuera demonios, profetizan en su nombre y predican en las plazas. Tengan cuidado porque estos son muchos de los que dirán aquel día Señor. Pero dice la palabra de Dios allí
en versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, o sea, nunca fueron de Dios. Entonces, decir que uno llega a ser y luego deja de ser, no, el Señor siempre deja claro, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No eran hacedores de lo bueno, sino hacedores de maldad. Entonces hay que dejar este punto claro, el error de pensar. Ahora, estos que tienen a veces éxtasis engañosos. Versículo 22 de este Mateo 7, lo vuelvo a citar, dice, de esto muchos dirán aquel día. Muchos se convierten de una forma extraña. Una vez escuché a uno que dijo que había muerto y había ido al infierno, luego al cielo, y resucitó y que vio el rostro de Jesús. Y de ahí entonces se convirtió a cristiano. Mire, la genuina conversión, una vez un siervo del Señor llamado Nehemías Sequera, predicando el evangelio, decía que esto que andan diciendo de que se convirtieron por un éxtasis, por un sueño, o porque le dolía la barriga y Dios les sanó el dolor y ahora son cristianos, son testimonios vacíos. Porque vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la primera predicación del evangelio. Allí encontramos a los que por primera vez escucharon, se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Y por qué se convirtieron? Se convirtieron porque escucharon al apóstol Pedro decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué dice el versículo? Al oír esto se compungieron de corazón. Habían sentido la culpa de su pecado de haber crucificado al Señor de la gloria. Y habían entendido la verdad, al que nosotros crucificamos era el verdadero Mesías. Porque Pedro empezó predicándole a judíos. La predicación es meramente judía, para los judíos. Pero estos judíos son miembros de la iglesia. Voy a dejar algo claro y haciendo aquí un paréntesis. Dios está tratando con los pueblos, tanto judíos como gentil, para sacar de este mundo un pueblo para su nombre que es la iglesia. Dios no está tratando con la nación de Israel como nación, sino como individuo. Y así fue. Ellos se compungieron de corazón y se convirtieron al Señor. Ellos le preguntaron al apóstol Pedro, hermanos, varones hermanos, a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? Ellos dijeron, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y ellos lo hicieron así, y dice, y los que recibieron su palabra, ellos habían creído su palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Yo no voy a perseverar si yo no soy salvo, pero si soy salvo voy a perseverar. Y si yo, ni Dios lo quiera, Dios me guarde, llego a caer en pecado, yo me voy a levantar en el nombre del Señor, porque la Biblia enseña claramente, si el justo, no hay justo que en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Si 7 veces fallare, pecar el hombre, 7 veces Jehová le levantará. Esto no significa de que yo ando viviendo mi vida en pecado, ni que ando viviendo mi vida para pecar, porque como dice Romanos capítulo 5, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Estas son cosas que lo que enseñan que la salvación no se pierde, no lo están enseñando para dejarlo claro. Yo no me creo ningún maestro de las Escrituras, pero están dejando cosas vacías para no dejarlo claro. La salvación no se pierde porque la salvación viene de Dios y es por gracia. Vamos a seguir entonces tratando el punto y es las extrañas conversiones. Este tipo de conversiones extrañas son como, por ejemplo, yo le voy a hacer una pequeña demostración.
Venga, pase adelante y repita esta oración conmigo. Padre, sé que he pecado, reconozco a tu Hijo como tu Salvador personal, límpiame con tu sangre en el nombre de Jesús, amén. Venga, repita esa oración y usted es salvo. No. Esas son conversiones vacías. Esas son conversiones impulsadas por la carne y no por lo espiritual. Eso no es conversión. Esa persona viene, cree que es creyente y luego se aparta y va y se pierde otra vez en el mundo como el perro que vomita su vómito y luego se lo come, como la puerca blanqueada que va y se revuelca de nuevo en su chiquero. Entonces vienen los ingenuos y dicen, viste que la salvación sí se pierde porque él era cristiano, luego se volvió atrás. Es que nunca lo fue, porque su base no fue en el arrepentimiento para con Dios y el perdón de pecado que solamente lo puede dar Dios. Cuando los apóstoles y el Señor predicaban arrepentíos y convertíos, fíjese lo que dice el mensaje: arrepentíos y convertíos para perdón de pecados. El arrepentimiento y la conversión viene de mi parte, pero el perdón de pecado es de parte de Dios. Él es el que perdona, el que salva, el que da la vida eterna. Entonces hay que dejarlo claro. Estas extrañas conversiones de repetir una oración, de que vino y me dio un patatús y luego soñé que me iba al infierno y vine y me convertí al Señor, hay que tener cuidado, porque el tema de la salvación viene de salvado de qué. Salvo del infierno, de la condenación del infierno, pero también de mis pecados. Porque lo que me condena a mis pecados, lo que me condena al infierno son mis pecados. Y si yo no tengo un claro entendimiento, como lo tuve una vez, que son mis pecados los que me condenan, pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia, por su gran amor con que me ha amado, que entregó a su vida en la cruz, en el Calvario. Si yo no tengo esa clara luz en mi vida, a la luz de la palabra de Dios, yo no voy a ser salvo. Y debo tener cuidado con las emociones, que son el punto final que voy a tratar en este video. Las emociones, las conversiones emocionales. Y fíjese lo que dice la palabra del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. Versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, y más adelante dice que parte cayó en espino, crecieron y se ahogaron. Entonces la otra es: parte cayó en buena tierra. Y en el versículo 18 el Señor mismo explica la parábola. Por ejemplo, dice: este es el que fue sembrando junto al camino. Dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que le fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrando en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay muchos que reciben la palabra de Dios con gozo. Usted no ha escuchado, por ejemplo, cuando hay un culto de predicación y el inconverso sale: oye, qué buen mensaje, qué buena palabra, oye, me movió el corazón. Pero no movió su conciencia ni su mente. No ha entendido todavía su condición. Se emocionan. Y todavía pasa algunos días y se acuerdan, pero no son salvos. Las emociones. Más abajo dice:
El que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño, la riqueza ahogan la palabra y la hace infructuosa. Hay unos que dicen que son creyentes, pero el tiempo, por el afán de la vida y toda cuestión, se apartan del Señor, o mejor dicho, se apartan en su camino, creyendo que son del Señor, y resulta ser que no eran nada, siguieron su camino. Pero el último, el que fue sembrado en buena tierra, es este que oye y entiende la palabra y da fruto. Volvemos a la evidencia, da fruto. El apóstol Pablo y el Señor mismo decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y aquellos frutos dignos de arrepentimiento era el cambio que ellos debían mostrar externamente. Entonces, por favor, ya en el primer video hemos hablado de por qué jamás perderemos la salvación si somos salvos. Porque todo nos la ha dado Dios, nos ha dado justificación, declarado justo, por pura gracia. Ha sido por la gracia. La salvación es un regalo que viene de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo, pero ese sello no se puede revocar. Entonces, ¿qué concluimos en esta segunda parte? Que aquellos que enseñan que la salvación se pierde están obviando estos puntos. Primero, el error de pensar que todo el que diga que es cristiano es cristiano. Segundo, estos éxtasis engañosos, personas que andan soñando loqueras. Terceros, estas emociones y todas estas cosas que van mezclado con cosas que el mismo Satanás usa para engañar. El que es salvo, el que no lo es. De hecho, Juan, cuando escribe una de sus cartas, él habla que salieron de nosotros porque nunca, hablando de aquellos apóstatas o aquellos que salieron a enseñar y negaron la fe y la doctrina y todas esas cosas, estos son los que nunca fueron del Señor. Y mire, vuelvo al tema de Judas, y Dios mediante voy a hablar de Judas en un futuro. Judas estuvo muy cerca del Señor, pero era más hijo del infierno junto con aquel sumo sacerdote, porque el Señor dijo, el que me ha entregado a mí, que le dijo a Pilato, el que me ha entregado a ti mayor pecado tiene. El sumo sacerdote y Judas tienen el mayor pecado, porque sabían que era el Señor y lo negaron completamente. Y creo que ese es el mayor pecado de todos los inconversos. De habiendo escuchado la palabra de verdad, no atendieron a la palabra y no quisieron entender, prefiriendo vivir su vida en pecado. Algunos siendo puercas blanqueadas, que por fuera usted puede a un religioso lavar. El religioso tiene vestimentas de religioso. Y el mismo Señor, le dijo a aquellos fariseos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, la salvación, que es tan grande, no se pierde. Escuche bien, no se pierde. Si usted piensa que otro que usted ha visto ahora anda en el mundo, entregado al mundo, mire, no juzgue antes de tiempo, porque yo creo firmemente que hoy día hay en el mundo ovejas extraviadas, pero usted sabe cuál es la mayor evidencia de que son salvos, cuando son restauradas. Y yo escuché el testimonio de un hermano, ya para terminar, que duró 20 años fuera de la comunión de la asamblea. Y él mismo dice, con lágrimas me dijo en sus ojos, fueron los peores 20 años de mi vida que viví apartado de mi Señor. La salvación que Dios nos ha dado es muy grande. ¿Sabe una cosa? Escuché de un buen siervo del Señor
que la salvación no se pierde, pero sí podemos perder bendición aquí en la tierra y galardón allá en el cielo. El Señor nos ayude y nos guarde a todos.